Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Rosales y en esta ocasión les vengo a hablar sobre un tema muy importante, el cual es bioseñalización, el cual corresponde a la clase 11 de sus clases de bioquímica. Este tema es de gran importancia debido a que se necesita para comprender mejor la clase siguiente de hormonas, al igual que va a ser de utilidad para sus siguientes asignaturas, tales como farmacología y para comprender diferentes fisiopatologías de algunas enfermedades o de todas las enfermedades que ustedes van a poder observar, ya sea en práctica clínica o teóricamente en su carrera de medicina. Muy bien, para ello comenzaré hablando sobre la respuesta celular ante distintos estímulos por contacto directo o moléculas como hormonas o neurotransmisores. Para ello he traído este esquema, el cual menciona los tres distintos tipos de célula. Bueno, comenzaré diciendo que algo fundamental que necesita toda célula para la vida es tener la capacidad de percibir señales y producir un efecto el cual va a ser adecuado a la señal que ha percibido. ¿Qué entendemos como señales? Así como dice en el círculo de en medio de rosado, las señales representan información que es crítica para la célula. Y la conversión de esta información en un cambio químico se va a llamar transducción, que es lo que va a permitir que las células puedan producir un efecto adecuado ante las señales o la información que le está llegando. En el caso de las bacterias, como vemos arriba, estas reciben información de proteínas de membrana, las cuales les permite determinar el pH, presión osmótica, alimento, oxígeno, luz, sustancias nocivas, entre otros agentes como depredadores, etc. ¿Y de qué le sirve a la bacteria conocer cómo es el pH, el alimento y todo eso? Pues es de gran importancia debido a que si, por ejemplo, la bacteria percibe que hay alimento cerca de ella, la bacteria puede acercarse y poder obtener energía para poder seguir subsistiendo. En cambio, si la bacteria percibe que hay sustancias nocivas cerca de ella, puede alejarse de esa sustancia nociva y seguir subsistiendo. Ahora bien, las células vegetales van a responder a hormonas de crecimiento y la luz solar, como ya conocemos el proceso de fotosíntesis, etcétera, para poder seguir su crecimiento y seguir subsistiendo. En el caso de la célula animal, que son organismos pluricelulares, estas tienen algo diferente ante las otras, debido a que los organismos pluricelulares tienen células con función única. Que tengan función única no significa que no tengan la capacidad de intercambiar señales. Es decir, una célula le puede decir a otra célula de un distinto tejido que está pasando algo y puede hacer que se cambien información para producir en conjunto un nuevo efecto para poder seguir subsistiendo. ¿Y qué hacen estas células? Pues van a determinar la concentración de iones y glucosa, también actividades metabólicas, y en el embrión les va a ayudar a la localización correcta de sus células en desarrollo. Muy bien, ahora hablaremos sobre las características generales de la transducción de señales. Como primer característica general de la transducción de señales, nosotros tenemos la especificidad. La especificidad se refiere a que una molécula señal puede llegar específicamente a un específico receptor. Como podemos ver en la imagen de la derecha, nosotros tenemos dos moléculas señal, S1 y S2, y tenemos el receptor. Obviamente, la señal S1, que tiene la misma forma tridimensional, puede acoplarse a ese receptor y va a producir un efecto. Por otro lado, la señal 2 no tiene esa forma y no puede acoplarse a ese receptor y no va a generar efecto alguno. Entonces decimos que la especificidad se consigue gracias a la complementariedad entre molécula señal y el receptor. ¿Qué tipo de fuerzas van a intervenir en esta especificidad? Son fuerzas no covalentes, es decir, que son fuerzas débiles, que van a interaccionar entre sí, ¿no? En el caso de los organismos multicelulares van a tener un nivel de especificidad adicional, y esto es debido a que hay receptores que se necesitan para una determinada señal o dianas intracelulares de una determinada vía de señalización que solamente están presentes en cierto tipo de células. Es decir, una señal va a llegar a un cierto tipo de receptor en un cierto tipo de célula. Y tenemos dos ejemplos más abajo. El primer ejemplo
es la hormona liberadora de tirotropina, que va a desencadenar diferentes tipos de respuesta en la hipófisis anterior. Pero pensemos en otro tipo de células, como por ejemplo en los hepatocitos. Los hepatocitos no tienen los mismos receptores que tiene la hipófisis anterior para poder estimular la liberación de tirotropina. En el otro caso nosotros tenemos a la adrenalina, la cual altera el metabolismo del glucógeno. La adrenalina puede hacer diferentes efectos que lo van a ver mejor en hormonas. Pero hablando del metabolismo del glucógeno en los hepatocitos específicamente, esto hace que el glucógeno pueda metabolizarse y pueda producir finalmente glucosa. Es lo que hace la adrenalina para que pueda tener energía el cuerpo y diferentes tipos de células, claro. Pero en cambio en los adipocitos no va a hacer ningún efecto. Y esto es debido a que en los hepatocitos va a existir glucógeno y además el enzima que va a metabolizar el glucógeno, que es estimulado por la misma adrenalina. Y en los adipocitos, en el tejido adiposo, no existe ni la enzima que va a metabolizar el glucógeno, ni el mismo glucógeno. Por lo tanto, no puede hacer ninguno de esos dos efectos. Habíamos dicho que la transducción de señal era extremadamente específica, pues también diremos que es refinadamente sensible. Hay tres factores que explican esta sensibilidad. La primera es la elevada afinidad de los receptores para la molécula señal. La segunda es la cooperatividad entre ligando y receptor. Esto no siempre se ve, sin embargo, es bastante recurrente que lo podamos observar en algunas células. Y el tercero es la amplificación de la señal original por cascadas enzimáticas, que lo veremos a continuación. Con la afinidad nos referimos a la cantidad que puede percibir un receptor. Y esto se va a expresar con la constante de disociación, la cual es a menudo 10 a la menos 10 molar o menos. Es decir, cantidades picomolares de señal pueden activar un receptor, pueden ser percibidas por un receptor. Y la cuantificación de interacción entre ligando y receptor se hace a través del análisis de Scatchard, que proporciona la constante de disociación, es decir, la cantidad de concentración mínima, y sitios de unión de un receptor para un ligando. La cooperatividad la vamos a entender como que pequeños cambios en la concentración del ligando que llegan a un receptor va a producir grandes cambios en la activación de ese receptor. Y eso lo entendemos mejor como el efecto de cooperatividad de la hemoglobina. Recordemos que la hemoglobina es una proteína la cual puede acarrear hasta 4 moléculas de oxígeno. La primera molécula de oxígeno que llega a esta es muy difícil que pueda unirse a ella debido a diferentes causas químicas, etc. La segunda que llega a la hemoglobina es aún más fácil que la primera y la tercera aún más fácil que la segunda y así sucesivamente hasta llegar a la cuarta. Por eso es que se forma una curva sigmoidea, la cual vemos a nuestra derecha. Llega la primera molécula de hemoglobina, luego la segunda, luego la tercera y finalmente la cuarta. Cuando ya está llena ya no puede acarrear más. Esto, para entenderlo mejor, pueden ver nuestro video de proteínas y el específico que está hecho para la hemoglobina. Además tenemos la amplificación. La amplificación es un efecto que ocurre cuando una señal activa un receptor y una enzima está asociada a ese receptor que fue activado. Y eso hace que esa enzima se active. Y esa enzima va a activar a un segundo enzima y ese segundo a un tercero y así sucesivamente. A este efecto se le denomina cascada enzimática. Y para poder parar este efecto se puede hacer ante distintos mecanismos. Uno de los más importantes es la retroalimentación negativa, la cual es que la señal produce un efecto en el receptor y ese mismo efecto va a hacer que la señal se inhiba o haga otras cosas para que pueda parar esta cascada de señal. Ahora tenemos la modularidad. La modularidad la entendemos más como una característica de las proteínas señalizadoras, que están en las células, claro. Estas proteínas señalizadoras tienen la función de reunir o acarrear muchas moléculas señalizadoras para formar un conjunto o un complejo de moléculas señalizadoras, la cual tienen la finalidad de
hacer una única señal. Es decir, muchas moléculas señalizadoras unidas van a hacer una única señal al llegar a su receptor. Y las proteínas de armazón son las encargadas de hacer eso. Son las que ponen en contacto esas moléculas y aseguran su interacción en lugares y momentos específicos. ¿En qué lugares? Como en el citoesqueleto, en otras proteínas o en la membrana plasmática. Integración. Integración lo vamos a entender como la capacidad del sistema para recibir múltiples señales y producir una respuesta adecuada a las necesidades del organismo. Por ejemplo, nosotros tenemos dos receptores, los cuales van a ser específicos para dos señales. Llega la primera señal, como puede ser un segundo mensajero, una hormona, y la segunda señal llega a otro receptor de una misma célula, el cual puede ser un potencial de membrana. Estas dos señales se acoplan y la célula o el receptor va a producir un efecto final, y ese efecto final es adecuado ante las dos señales que le han llegado. La siguiente característica de la transducción de señales es la desensibilización, capacidad de percibir, y el estímulo continuo de una señal produce desensibilización. Esto lo vamos a entender muy bien en dos ejemplos, uno a largo plazo y otro a corto plazo. El ejemplo de largo plazo es una persona obesa, la cual al estar ingiriendo comida muy recurrentemente, hace que su sangre se llene de glucosa, y la sangre con glucosa hace que estimula al páncreas para producir insulina. Esta insulina llega a receptores de insulina y hace que la glucosa que está en la sangre se limpie y haya menos glucosa en la sangre, claro, manteniendo los niveles de glucosa normales. Entonces, ¿qué pasa con esas personas obesas que pasan comiendo muy frecuentemente? Pues la insulina ya no hace el mismo efecto en esos receptores de insulina. Hay un concepto muy importante que hay que entender, el cual es el umbral. El umbral es la cantidad mínima de señal que se requiere para que los receptores hagan su efecto. Entonces, cuando hay mucha señal, este umbral crece, es decir, necesita más señal para que se produzca un efecto neto. Por lo que podemos decir que cuando hay un estímulo continuo de una señal, va a producir desensibilización de la célula por esa señal. Eso es a largo plazo, como por ejemplo el de la insulina. Y a corto plazo lo podemos ver cuando nosotros estamos en un lugar muy iluminado y pasamos a un cuarto con completa ausencia de luz. Esto nosotros lo podemos ir viendo como nuestros ojos se van acoplando a algo de total luminosidad, a algo con muy poca luz, y ya es cuando nosotros empezamos a ver objetos, pero muy poco, y luego ya después de unos minutos nos acostumbramos a este cambio. Señales a las que responden las células. Nosotros podemos ver muchas señales. Nosotros tenemos antígenos, componentes de la matriz extracelular, contacto mecánico, factores de crecimiento, feromonas, glucoproteínas de superficie, hormonas, luz, neurotransmisores, nutrientes, saborizantes, señales de desarrollo, sustancias olorosas. Imaginémonos cuántos saborizantes o cuántos sabores nosotros podemos percibir. Cuántas sustancias olorosas también. Son muchísimas. ¿Cuántas proteínas creen ustedes que nosotros necesitamos para poder reconocer todos esos sabores y esas sustancias olorosas? Pues no son muchas. La maquinaria básica para poder percibir estas señales solo necesita 10 proteínas. A continuación veremos otras características generales de la transducción de señales, además de las 5 que acabamos de estudiar. A pesar de tener un desencadenante diferente, la transducción de señales tiene características comunes. La primera es muy obvia. La primera es que la señal interactúa con el receptor. La segunda es que el receptor se va a activar y va a interactuar con la maquinaria celular, que son los 10 tipos de proteínas que les acabo de mencionar. Y esto va a producir dos efectos. O bien puede producir una segunda señal, o bien va a producir un cambio en la actividad de una proteína celular. La tercera característica es que la actividad metabólica de la célula diana cambia, lo que hace que se acabe la transducción. Ahora comenzamos con los mecanismos básicos de señalización. Estos mecanismos son 6. El primero son los receptores acoplados a proteína G, los segundos son los receptores tirosina quinasas o tirosincinasas,
Los terceros son receptores guanilil ciclasas, los cuartos son canales iónicos de compuerta, los quintos son los receptores de adhesión y los sextos son receptores nucleares. A continuación veremos cada uno de ellos con más profundidad. El primer receptor es el receptor acoplado a proteína G, el cual vemos en nuestra parte derecha. El receptor de proteína G tiene la característica de tener una proteína G, la cual es nada más que una proteína que une GTP, y su función es activar indirectamente enzimas que producen segundos mensajeros intracelulares. El prototipo de receptor de los receptores acoplados a proteína G es el receptor beta adrenérgico, el cual es estimulado por la adrenalina o también llamada epinefrina. El segundo receptor que tenemos más a la derecha es el receptor tirosina quinasa o tirosinquinasa. Estos receptores van a tener la cualidad de no ser únicamente receptores, ya que también son enzimas. Estas enzimas y receptores se van a activar por su ligando y van a catalizar una fosforilación. Y van a fosforilar proteínas, ya sea citosólicas o proteínas de membrana. El receptor de insulina o también el receptor del factor de crecimiento epidérmico son ejemplos de estos tipos de receptor. El tercer receptor que estudiaremos es el receptor guanilil ciclasa. Estos receptores son receptores de membrana. La característica de ellos es que su segundo mensajero es un segundo mensajero intracelular. Estos receptores guanosina monofosfato cíclico van a activar una proteína quinasa citosólica que fosforila proteínas celulares, con lo que cambian sus actividades. El cuarto tipo de receptor son los canales iónicos de compuerta. Son canales iónicos de compuerta, significa que van a abrirse y van a cerrarse. Estos están colocados en la membrana, así como podemos apreciar en la imagen. Estos se abren o se cierran debido a su unión con los ligandos o con las señales químicas o cambios de potencial transmembrana que van a percibir. Estos canales iónicos de compuerta también son los transductores de señal más sencillos. El prototipo de receptor de estos canales iónicos es el receptor de acetilcolina. El quinto receptor son los receptores de adhesión, que van a interactuar con componentes macromoleculares como el colágeno y llevan instrucciones sobre migración celular o adherencia a la matriz. Un ejemplo de esto son las integrinas. El sexto tipo de receptor son los receptores nucleares. Estos se van a activar cuando se unen a su ligando específico, como por ejemplo podrían ser las hormonas esteroideas o más específicamente la hormona estrogénica o estrógena. Estos tienen la característica de que van a alterar la velocidad a la que los genes específicos son transcritos y traducidos en proteínas celulares. Es decir, que si se necesita una proteína y estos receptores son estimulados, ellos pueden acelerar la transcripción de genes que van a producir esa proteína. Ahora sí, hablaremos sobre cada uno de estos receptores, empezando con los receptores acoplados a proteína G. Tal como su nombre lo dice, los receptores acoplados a proteína G son receptores asociados con la familia de proteínas de unión de nucleótidos de guanosina, o solamente proteína G. La transducción está definida por tres componentes esenciales. El primero de estos es un receptor de membrana plasmática con 7 segmentos helicoidales transmembrana, el cual lo podíamos ver en la diapositiva anterior, que está de color rojo, el cual podemos observar que va desde afuera de la membrana hacia adentro. Y eso lo vemos que se repite 7 veces, por eso decimos que serpentea 7 veces, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Como segundo elemento tenemos a la proteína G activa o con GTP unido, o en su forma inactiva con GDP unido. Y el tercer componente esencial es una enzima o canal iónico que va a actuar como cofactor. Una característica importante es que se generan segundos mensajeros. La generación de segundos mensajeros se debe a que los receptores, cuando son activados por su ligando o por una señal,
van a, van a su vez a estimular a la proteína G a intercambiar de su forma inactiva unido con GDP a su forma activa unido con GTP. Y eso hace que la proteína G pueda a su vez activar a una enzima que va a producir el segundo mensajero intracelular. Como veíamos en la diapositiva anterior, vemos en el lado izquierdo que dice G, que representa la proteína G, que está activando la enzima, y vemos la X más abajo con la flechita, que nos está representando el segundo mensajero que se forma. Existen 1000 receptores codificados por el genoma humano para detectar hormonas, factores de crecimiento y ligandos endógenos, así como su uso para el olfato y el gusto. Recordemos que aquí dice que son 1000 receptores codificados para todo eso, pero imaginémonos cuántos receptores se necesitan solo para el olfato y solo para el gusto para poder identificar cada uno de estos olores y del gusto. Además, cabe resaltar que estos receptores acoplados a proteína G no solamente la vemos en la fisiología humana, sino que también lo vemos en enfermedades, tales como alergias, depresión, ceguera, diabetes y diversos efectos cardiovasculares. Por eso es que casi la mitad de todos los medicamentos que se encuentran en el mercado tienen como objetivo una proteína G, o mejor dicho, un receptor acoplado a proteína G. Como por ejemplo el receptor beta-adrenérgico, que va a intervenir en los efectos de la adrenalina, la cual es la diana de los beta bloqueadores. Estos beta bloqueadores son prescritos normalmente para enfermedades como la hipertensión, la arritmia cardíaca, el glaucoma, la ansiedad y la migraña. Existen 150 de esos receptores, de esos 1000 que acabamos de mencionar, que se les llaman receptores huérfanos. Esto es debido a que no se conoce el ligando que va a activar a esos receptores acoplados a proteína G. Aquí también les traigo un cuadro que no se encuentra en la bibliografía del libro, pero es para ejemplificar mejor cómo están distribuidos los receptores beta-adrenérgicos. Tenemos que los receptores beta-adrenérgicos se pueden subdividir en 3 clases, los beta-1, los beta-2 y los beta-3. Estos receptores tienen una localización tisular. Por ejemplo, los beta-1 se encuentran predominantemente en el corazón. Los beta-2 los vamos a ver en músculo liso, tales como el músculo liso bronquial, el músculo liso gastrointestinal, el útero, vejiga, hígado, páncreas, también para ayudar al metabolismo energético. Y tenemos los beta 3, los cuales se ubican principalmente en el tejido adiposo. Y tenemos al lado derecho la acción. Esto no me interesa que ustedes lo sepan a pie de letra por el momento, pero sí es necesario para poder entender el receptor beta adrenérgico que veremos a continuación. Receptor beta adrenérgico. Bueno, como les acabo de mencionar, el receptor beta adrenérgico lo vamos a asociar a los receptores beta 1, beta 2 y beta 3, no solamente a uno solo, sino que a toda esta familia que los compone por estas 3 clases que les acabo de decir. El receptor beta adrenérgico se encuentra en músculo, hígado y tejido adiposo, los cuales provocan cambios en el metabolismo energético como degradación de grasas y glucógeno, entre otras muchas más funciones. Este receptor tiene 7 regiones hidrófobas con 20 a 28 aminoácidos que traspasan la membrana 7 veces, por lo que tienen su nombre alternativo, son receptores helicoidales. Va a poseer 3 subunidades, los cuales son alfa, beta y gamma. Esto es característica no solamente de los receptores beta adrenérgicos, sino que son características de las proteínas G. Recordemos que este ejemplo viene solamente porque el receptor beta adrenérgico es el prototipo de todos los receptores acoplados a proteína G. Aquí a la derecha les tengo algunos de los análogos sintéticos de la adrenalina, los cuales también se les pueden dar como tratamiento para diversas enfermedades, ya que son ligandos que no son necesariamente el ligando natural que va a activar esos receptores, sino que se pueden formar otros ligandos para poder activar esos mismos receptores y también producir efectos similares o totalmente contrarios cuando se unen a su receptor. Ahora sí, vamos a hablar sobre los pasos que sigue un receptor acoplado a proteína G. El primer paso, como lo vemos en la figura que les he traído, es la unión de la adrenalina a su receptor específico. Cabe mencionar, o recordar mejor dicho, que el receptor que estamos estudiando, el prototipo,
de estos tipos de receptores es el receptor beta adrenérgico. Por ello es que la adrenalina va a activar ese receptor. ¿Y qué es lo que pasa cuando la adrenalina llega a ese receptor? Va a hacer o va a estimular que ese receptor, específicamente su dominio intracelular, tenga un cambio conformacional. ¿Y qué es lo que pasa cuando tiene ese cambio conformacional? Pues va a promover la disociación de GDP y la unión de GTP, que es el paso número 2. Cabe mencionar, como lo mencionamos anteriormente, que los receptores acoplados a proteína G tienen 3 subunidades diferentes, los cuales son la subunidad alfa, la beta y la gamma, las cuales podemos ver en la figura. Cada una tiene diferentes funciones, pero la que vamos a estudiar mejor será la subunidad alfa. La subunidad alfa va a tener 2 funciones. La primera es que une GDP o GTP y la segunda es que transmite la señal desde el receptor a su proteína efectora. La proteína efectora de la subunidad alfa de la proteína G es la adenililciclasa, la cual se va a unir. La subunidad alfa se une a la adenililciclasa a través o gracias a un grupo palmitilo. Pregunta del examen, grupo palmitilo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con las subunidades beta y gamma? Estas, al disociarse de la subunidad alfa, puesto que la subunidad alfa ha sido activada por GTP, van a formar un dímero que se va a llamar beta-gamma al estar unidas. ¿Y qué es lo que sucede con ellas? Pues se van hacia otra molécula cercana a la adenililciclasa y ejercen otros efectos. Ahora bien, ¿qué es lo que hace la adenililciclasa? La adenililciclasa es una proteína de membrana, el cual tiene su sitio activo en la cara citosólica. Tiene la capacidad de catalizar la síntesis de AMP cíclico a partir de ATP, lo cual eleva la concentración de AMP cíclico. Cabe resaltar que la subunidad alfa de la proteína G es autolimitante. La proteína G, específicamente la subunidad alfa, tiene actividad GTPasa intrínseca. Esto quiere decir que inactiva esa subunidad al convertir su GTP unido en GDP. Y puesto que no está activa la subunidad alfa, se tiene que disociar de la adenililciclasa. Y la adenililciclasa a su vez se inactiva. ¿Y qué es lo que pasa con la subunidad alfa? Pues esta se va a reasociar con el dímero beta-gamma que se había disociado anteriormente. ¿Qué es lo que sucede o cómo se le llama a este tipo de proteína cuando la subunidad alfa es capaz de activar su proteína efectora? Se le llama o se le denomina proteína GS o G estimuladora. Más adelante veremos que hay diferentes tipos de proteína G. Por ejemplo, la I, que significa inhibidora, la cual va a inhibir su proteína efectora. Ahora bien, a partir de aquí, en la formación del AMP cíclico, es cuando la adrenalina va a ejercer sus efectos posteriores, puesto que el AMP cíclico va a activar otra proteína que se llama proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, o proteína quinasa A o PKA, que es el paso número 5. ¿Y qué es lo que hace la proteína quinasa A? Pues específicamente lo veremos en la siguiente diapositiva, pero tenemos que conocer que la proteína quinasa A cataliza la fosforilación de residuos de serina o treonina de otras proteínas, que es el paso número 6, la fosforilación de proteínas celulares por pKa. ¿Y qué tipo o qué ejemplos de proteínas va a poder fosforilar? La glucógeno fosforilasa B quinasa, la cual es la que inicia el proceso de movilización del glucógeno a partir de sus reservas en músculo liso y en el hígado. Y eso es lo que ese es el efecto que hace la adrenalina cuando requiere energía, puesto que si nosotros estamos produciendo adrenalina y esta llega a sus receptores, significa que nosotros necesitamos energía para poder actuar. ¿Y cuál es el paso número 7? El paso número 7 es cuando el AMP cíclico es degradado, lo cual veremos más adelante, ya que esta degradación va a evitar que el AMP cíclico pueda activar la proteína quinasa A, y a su vez la proteína quinasa A, como no está activada, no va a poder fosforilar. Entonces es cuando la vía va a poder pararse. Más adelante veremos otros mecanismos para poder parar esta vía.
Proteína quinasas. Las proteínas quinasas son proteínas que están conformadas por 4 subunidades. 2 de ellas son subunidades R o reguladoras y las otras 2 son subunidades C o catalíticas. Esta proteína que nosotros vemos en la parte superior izquierda es una proteína inactivada, puesto que las subunidades R están ocupando el sitio catalítico de las subunidades C. El sitio catalítico de las subunidades C es también llamado hendidura de unión del sustrato, los cuales están normalmente ocupados por las subunidades R. ¿Qué es lo que se necesita para poder activar estas proteínas? Pues como lo vimos anteriormente, necesita AMP cíclico. En especial o específicamente 2 AMP cíclicos por cada subunidad R, para que se puedan liberar las subunidades catalíticas y poder ejercer su función. Al liberarse las subunidades C, van a tener la capacidad de recibir o captar el sustrato, que en este caso va a ser ATP, para poder transferir el grupo fosforilo terminal del ATP o el grupo gamma del ATP. Y esto se lo va a transferir a la glucógeno fosforilasa B, que es lo que vimos en la vía de señalización que acabamos de explicar. Ahora bien, ¿cómo es que estas proteínas conocen a qué residuos fosforilar? Pues como ya lo habíamos mencionado, las proteínas quinasas van a fosforilar los residuos de serina o treonina. Pues para ello existe una secuencia que se va a llamar, desde ahora en adelante le diremos secuencia consenso. Las secuencias consenso son secuencias de aminoácidos que se encuentran cerca o son los vecinos de los aminoácidos de serina y de treonina, los cuales van a indicar a las proteínas quinasas dónde deben fosforilar. Estas proteínas quinasas van a fosforilar en el grupo hidroxilo de su proteína diana. Aquí tenemos el resumen de la vía de señalización. En el lado izquierdo tenemos muy simplificada la vía de señalización. Vemos la hormona, la cual era la adrenalina, que llega a su receptor, cambio conformacional, la cual activa la subunidad alfa, la cual a su vez se va a unir, gracias a su grupo palmitilo, a la adenililciclasa. La adenililciclasa cataliza la formación de AMP cíclico a partir de ATP. El AMP cíclico activa la proteína quinasa A, la cual va a fosforilar la fosforilasa B y la cual va a activar a la glucógeno fosforilasa, y eso es lo que crea los efectos energéticos. Esto es lo que ustedes tienen que conocer acerca de los receptores acoplados a proteína G, al menos hasta la activación de las proteínas quinasa, o un poco antes hasta la formación de AMP cíclico. Y ahora tenemos en el lado derecho el mismo esquema, lo único que ya para un nivel un poco más avanzado, pero prácticamente es lo que está en el lado izquierdo. De cualquier forma, es bastante importante que lo revisen. Ahora tenemos los mecanismos que interrumpen la transducción de señales en el receptor beta adrenérgico. Para ello tenemos 4 mecanismos. El primero es la disminución de la hormona que inició el estímulo. Esto es bastante obvio, puesto que la hormona que inició el estímulo es la adrenalina. ¿Qué es lo que sucede cuando la concentración de adrenalina que activa a ese receptor disminuye? Pues el receptor ya no va a tener ese cambio conformacional de su dominio intracelular y no va a activar a la proteína G. Por lo tanto, toda la cascada se va a ver limitada desde el primer paso. El segundo mecanismo es la hidrolización de GTP a GDP, que es la forma inactiva de la proteína G. Y esto lo hace a través de la GTPasa intrínseca, que es ayudado por GAP. GAP son proteínas activadoras de GTP. De GTPasa intrínseca. El tercer mecanismo es la eliminación del segundo mensajero, el cual habíamos dicho que era el AMP cíclico. El AMP cíclico se va a convertir en un compuesto que es completamente inactivo o que no funciona como segundo mensajero, el cual es 5'-AMP, por una enzima llamada nucleótido cíclico fosfodiesterasa. Al acabar la transducción de señales, las moléculas tanto de serina, de tirosina y treonina que fueron fosforiladas van a ser hidrolizadas por fosfoproteínas fosfatasas, lo que hace que el equilibrio entre estar o no fosforiladas se incline a la desfosforilación. Ahora tenemos el cuarto mecanismo. Este mecanismo no es como tal un mecanismo para interrumpir la señal,
puesto que la diferencia entre los mecanismos que acabamos de mencionar y la desensibilización, que es este cuarto mecanismo, es que la desensibilización no produce una respuesta incluso cuando la señal sigue estando activa. ¿A qué nos queremos referir con esto? Ya habíamos hablado sobre los ejemplos anteriores al inicio de este video, los cuales eran la desensibilización de los receptores de insulina. Pues sucede lo mismo acá. A pesar de que tengamos el estímulo inicial, el cual era la adrenalina, pues los receptores no van a tener esa capacidad de hacer los efectos que ya vimos. Y vamos a ver por qué. Recordemos que la proteína G tiene 3 subunidades, la alfa, la beta y la gamma. La alfa ya vimos lo que hacía, pero la beta gamma habíamos dicho que formaba un dímero, el cual es dímero beta gamma. ¿Y qué es lo que hacen? Pues estas subunidades se van a asociar con una proteína quinasa citosólica que se va a llamar receptor beta adrenérgico quinasa o simplemente BARC o GRK2, según su familia. Esta unión de las subunidades beta-gamma va a hacer que BARC se dirija a la membrana a fosforilar residuos de serina en el sitio del receptor donde la proteína G interacciona con él. Y esta fosforilación del receptor permite que pueda llegar una proteína extra, la cual es la beta-arrestina o arrestina 2. ¿Y cuál es la función que va a hacer la arrestina? La arrestina va a facilitar el secuestro del receptor, es decir, la eliminación de las moléculas de receptor de la membrana por endocitosis, es decir, prácticamente se va a tragar los receptores que están en la membrana y los va a mantener o a almacenar en vesículas. ¿Y cómo va a formar esas vesículas? Pues la beta-arrestina va a atraer 2 proteínas extras, las cuales son: la primera es la clatrina y la segunda es un complejo llamado AP-2. Esas 2 proteínas tienen la función de crear las vesículas en donde van a estar contenidos estos receptores de adrenalina. Y ustedes se preguntarán, ¿esto es para siempre? ¿Un receptor puede volver a funcionar o puede volver a sensibilizarse? Pues sí, esto ocurre, recordemos que el BARC fosforilaba al receptor. Entonces el receptor ya dentro de la vesícula ya no va a estar siendo estimulado por la adrenalina. Entonces, como la adrenalina ya no va a hacer ese cambio conformacional en el receptor y el receptor ya no va a disociar las 2 subunidades, pues la subunidad beta-gamma ya no va a activar a BARC. Entonces, el receptor vuelve a salir de la vesícula y va a llegar a la membrana. Lo vamos a ver más adelante en la figura que tenemos en la siguiente diapositiva, así que no se preocupen si no han entendido a la primera. Pues existen 5 tipos de BARC, los cuales son debido a su familia porque el receptor beta-adrenérgico quinasa es un miembro de una superfamilia de receptores acoplados a proteínas G quinasas, GRK, de ahí su nombre. Esta en específico es la GRK2, las cuales, como ya vimos, tienen como función fosforilar los receptores acoplados a proteína G. Y además existen otras 4 arrestinas codificadas por el genoma humano. Aquí tenemos el esquema de desensibilización. Tenemos como el primer paso la unión de la adrenalina al receptor beta-adrenérgico, que es lo que va a desencadenar la disociación de la subunidad alfa de las subunidades beta y gamma y va a formar el dímero beta-gamma. El dímero beta-gamma, como ya lo dijimos, va a estimular que BARC vaya a fosforilar el receptor beta-adrenérgico, que es el segundo paso. Va a fosforilar específicamente residuos de serina. Entonces, ya fosforilado el receptor, va a poder captar a la 5-arrestina o BAR, la cual se une a su dominio carboxilo terminal fosforilado del receptor. El cuarto paso es el complejo arrestina-receptor. Que el complejo arrestina-receptor entre a la célula por endocitosis, que es lo que ya hablamos. Y el quinto paso
es cuando ese receptor se encuentra en una vesícula y ya dentro de la vesícula, como ya no le está llegando la hormona, en este caso la epinefrina, el receptor es desfosforilado y se va a devolver a su superficie celular. Hablaremos un poco del AMP cíclico como segundo mensajero. El AMP cíclico no es único segundo mensajero de una sola vía, que era el de la adrenalina, sino que también puede actuar ante diferentes señales en las cuales está implícito este segundo mensajero, tales como las que vemos en el cuadro de la izquierda. Tenemos muchísimas hormonas, además de prostaglandinas y otras sustancias que van a actuar mediante el segundo mensajero AMP cíclico. ¿Qué ejemplos les puedo dar? Empecemos hablando sobre el glucagón, por ejemplo. El glucagón actúa a través de las proteínas G, las cuales van a activar la adenililciclasa, por lo tanto, aumenta la concentración de AMP cíclico y se activa la proteína quinasa A. Y como sabemos, la proteína quinasa A tiene la capacidad de fosforilar. Y gracias a esta hormona glucagón, va a fosforilar proteínas que van a ayudar a la movilización de ácidos grasos. Que otro ejemplo que necesita AMP cíclico como segundo mensajero, tenemos a la hormona adrenocorticotrópica. Esta hormona es una hormona que se produce o se sintetiza en la hipófisis anterior. Esta va a ir a actuar hasta la corteza, hasta los receptores que se encuentran en la corteza suprarrenal, los cuales actúan también a través de la vía de las proteínas G, activando la adenilciclasa y aumentando el AMP cíclico. Y como ya sabemos, el AMP cíclico va a activar la proteína quinasa A, la cual va a fosforilar y activar enzimas que favorecen la producción o la síntesis de cortisol y otras hormonas esteroideas. Un dato curioso de las proteínas quinasas, la proteína quinasa A, es que algunos tipos de esta pueden ir hasta el núcleo y fosforilar una proteína de unión al elemento de respuesta al AMP cíclico, o mejor dicho, CREB. ¿Y cuál es la función de CREB? Pues como lo dice en la diapositiva, está en el núcleo. Al estar en el núcleo, esta puede alterar la codificación de diferentes genes que van a producir unos efectos deseados dependiendo al estímulo inicial que le dio a la proteína quinasa A. No solamente existen proteínas GS o estimuladoras. En la diapositiva siguiente veremos que hay diferentes tipos de proteínas G que actúan no solamente activando la adenilciclasa, sino que también pueden inhibirla, tales como son las proteínas GI, que les puedo dar algunos ejemplos de estas. Tenemos que las proteínas GI estas vías pueden ser estimuladas, digamos, por la prostaglandina E1, las cuales tienen la función de tanto aumentar o activar, la adenilciclasa como de inactivarla. Y esto depende en el tejido en el que se encuentre la prostaglandina E1. Por ejemplo, en el tejido adiposo, esta prostaglandina va a inhibir o inactivar la adenilciclasa y por lo tanto va a haber menor concentración de AMP cíclico intracelular. Y eso es lo que hace que sea más lenta la movilización de las reservas lipídicas, gracias a la prostaglandina E1. Pero ¿qué sucede en otros tejidos? La prostaglandina E1 también puede activar la adenilciclasa y aumentar el AMP cíclico. Recordemos también el ejemplo de la adrenalina. La adrenalina en los receptores beta adrenérgicos ya vimos que actúa mediante las proteínas GS, activando la adenilciclasa. Pero ¿qué sucede en los receptores alfa 2 adrenérgicos? Esta va a hacer todo lo contrario. Va a disminuir la concentración de AMP cíclico porque inactiva o inhibe la adenilciclasa. Ahora tenemos algo bien importante que concluir ante esto que les acabo de mencionar, que es que una señal puede tener distintos efectos en distintos tejidos o células, y esto se debe a tres factores. El primero es que el tipo de receptor, el segundo es la proteína G que está implícita en todo ello, y el tercero son las dianas de las enzimas de la proteína quinasa A.
Aquí tenemos el cuadro en el que les mencionaba cuáles son los tipos de proteína G, en los cuales tenemos la estimulante, la inhibidora, la GQ, la GO y la G12/13. Aquí tenemos un concepto bastante básico de cuáles son las acciones que van a ir a producir. Tenemos que hablar también sobre las proteínas adaptadoras. Bueno, algo que explica muy bien por qué el AMP cíclico puede intervenir en tantos tipos de señales es el confinamiento del proceso de señalización a una región específica de la célula mediante las proteínas adaptadoras. Estas proteínas adaptadoras son proteínas no catalíticas que mantienen juntas moléculas proteicas, como por ejemplo tenemos la ACAP. ACAP significa proteínas de anclaje de la quinasa A, es decir, que van a estar unidas a la proteína quinasa A. ¿Y qué efectos tiene este tipo de proteínas? Pues puede tener efectos tales como unir a las subunidades R con AMP cíclico y activar así la proteína quinasa. O puede hacer todo lo contrario. Puede hacer que la proteína quinasa no se una al AMP cíclico y puede mantenerlo inactivo. Pero generalmente las ACAP hacen que la proteína quinasa se una a microtúbulos, filamentos de actina, canales iónicos, mitocondrias o núcleos. Todo esto va a depender de qué tipo de ACAP tenga y cómo va a ser estimulado esta a la proteína quinasa A. Se preguntarán, ¿el AMP cíclico es el único segundo mensajero que existe? Pues no. Existen otros segundos mensajeros, tales como el DAG, el diacilglicerol, el IP3 o inositol 1,4,5 trifosfato y el calcio. Estos tres segundos mensajeros están relacionados a una segunda clase de receptores acoplados a proteína G, llamada receptores acoplados a una fosfolipasa C a través de una proteína G. Estos receptores o esta segunda clase de proteína G, vamos a decir que en vez de una adenililciclasa, como lo veíamos en una proteína GS, va a tener una fosfolipasa C. Por eso es que ya no le vamos a llamar GS, sino que GQ. Porque la fosfolipasa C va a ser específica para el lípido de membrana fosfatidil-inositol bifosfato o PIP2. Veamos aquí en el lado izquierdo de nuestra pantalla, vemos desde acá que el primer paso y el segundo paso es exactamente igual que la proteína GS. En el caso de la proteína GQ vemos la diferencia hasta el tercer paso. Recordemos que el primer paso era la unión de la hormona al receptor. El segundo paso era el intercambio de GDP inactivo a GTP activo. El tercer paso era la activación de la adenililciclasa. Como aquí no estamos con las proteínas GS, sino que con una proteína GQ, esta va a activar la fosfolipasa C. Ahora bien, ¿cuál es la función de la fosfolipasa C? Recordemos que la adenililciclasa es aumentar el AMP cíclico a través de su sustrato ATP. La fosfolipasa C va a crear dos segundos mensajeros, el diacilglicerol y el IP3, a través de su sustrato PIP2, el cual es fosfatidil-inositol 4,5 bisfosfato, lo cual vemos en el cuarto paso de esta figura. ¿Y cuáles son las funciones de estos dos segundos mensajeros que son catalizados por la fosfolipasa C? Pues veamos el primero del IP3. El IP3 va a llegar hasta canales de calcio que son regulados por IP3 y va a llegar ahí con la meta de sacar calcio desde el retículo endoplasmático. Recordemos que el calcio se almacena en el retículo endoplasmático. Entonces, el IP3 llega a esos canales de calcio y una bomba llamada cerca, con S y con C, cerca, va a ayudar a que el calcio se libere al citoplasma. Y esa liberación del calcio va a hacer que ese calcio con el TAG o el diacilglicerol
puedan activar la proteína quinasa C. Ahora ya no se activa la proteína quinasa A, sino que se activa la C. ¿Y cuál es la función de toda proteína quinasa? Pues fosforilar. Y es ahí como vemos todas las funciones que va a hacer una hormona que actúe a través de esta vía GQ. Entonces, por eso es que nosotros decimos que los segundos mensajeros, el diacilglicerol, el IP3 y el calcio, actúan como tal, como segundos mensajeros. Para continuar tenemos las señales que responde la fosfolipasa C. Vemos que son muchos, entre ellos destacan la acetilcolina. Recordemos que los receptores de acetilcolina se dividen en dos grupos, los nicotínicos y los muscarínicos. Muscarínicos M1, M2, M3, M4 y M5. Pues específicamente los M1 van a actuar mediante la fosfolipasa C, es decir, receptores acoplados a proteína GQ. También agonistas alfa-1 adrenérgicos, al igual que la angiotensina, la 1 y la 2, también como la vasopresina, la oxitocina, incluso la luz, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, entre otros, que ahí los tenemos en la parte superior de esta diapositiva. Bueno, recordemos que el IP3 tiene como resultado final el aumento de calcio intracelular, ya que recordemos que llega a los canales de calcio regulados por IP3 y los saca desde el retículo endoplasmático, que es donde se almacena normalmente el calcio. El diacilglicerol actúa como segundo mensajero gracias a su efecto para activar la proteína quinasa C, ayudado por el calcio. Y que los objetivos diana de la proteína quinasa C son 3. Normalmente, estos pueden variar, pero recordemos que sepamos que son las proteínas del citoesqueleto, otras enzimas y proteínas nucleares, las cuales van a tener una función neuronal, inmune y van a ayudar a la división celular. El calcio como segundo mensajero. Acabamos de ver cómo el calcio actúa como un segundo mensajero. Sin embargo, ese no es el único camino por el cual el calcio puede actuar como tal. Se dice que el calcio puede actuar como segundo mensajero en diferentes respuestas intracelulares, como la exocitosis en neuronas y células endocrinas, contracción muscular o reordenamiento del citoesqueleto durante el movimiento ameboide. ¿Y cómo es que el calcio se involucra en estas respuestas intracelulares? Pues a través de dos formas. Primero, puede ser por la entrada del calcio desde el líquido extracelular hacia dentro de la célula, o por la liberación de los lugares de almacenamiento dentro de la célula, como lo son la mitocondria y el retículo endoplasmático. También se dice que el calcio es restringido en el espacio, y esto se dice porque después de que el calcio haya hecho una respuesta local en el sitio donde va a ejercer su acción, este se elimina. No se difunde en lugares alejados a la célula, sino que termina de hacer su acción y este se elimina. No va a otro lugar a ser continuado como un metabolito secundario, por ejemplo, sino que es eliminado. Y también el calcio, hay que entender que en diferentes tejidos, tales como el timo, puede provocar efectos opuestos debido a una posible regulación por retroalimentación de calcio. Esto hace hasta que el calcio se elimine o se almacene para que ya no pueda ser utilizado como un segundo mensajero. La calmodulina en la transducción. La calmodulina, yo les he traído una analogía una mnemotecnia que espero que les ayude, el cual es que la calmodulina está compuesto de dos partes: cal de calcio y modulina de modulación o de regulación. ¿Y qué es lo que vamos a ver de la calmodulina? ¿Qué hay que entender por calmodulina? Lo tenemos que entender de dos formas. Uno, que la calmodulina es una proteína acídica con 4 sitios de unión de calcio. Es decir, que pueden llegar 4 calcios a la calmodulina para ser atrapados por ella, y va a ejercer funciones de regulación. ¿Y qué va a regular la calmodulina? Va a regular sus actividades y va a regular a la fosforilasa B quinasa de músculo, que requiere ATP. ¿Y cuál es la otra forma que tenemos que entender a la calmodulina? A través de una subunidad de una gran familia. ¿Y de qué familia?
de la familia de proteína quinasas dependientes de calcio calmodulina, porque la calmodulina, siendo una subunidad, tiende al momento de unirse con el calcio a experimentar un cambio en su formación y va a activar a esta gran familia. Y esta familia de quinasas va a fosforilar un grupo de enzimas diana que va a tener como finalidad regular sus funciones, funciones del calcio como un segundo mensajero. Y la calmodulina también, como acabamos de decir, que regula la fosforilasa B del músculo liso, es porque esta enzima necesita calcio y por lo tanto la calmodulina puede brindárselo a él. Entonces, gracias a que la calmodulina está haciendo su función, pueden haber contracciones musculares que requieren ATP, mientras que al mismo tiempo se está degradando glucógeno, que es lo que va a proporcionar el combustible para la síntesis de ATP. Y finalmente, tenemos que hay otras proteínas como la troponina que también ayuda a la contracción muscular, que tienen en común, además de ser dependientes de calcio, también comparten el dominio mano-EF, el cual es el que podemos ver en nuestra imagen de la derecha. Tenemos que ver que la hélice E sería el dedo índice de nuestra mano y el pulgar sería la hélice F. Entonces, esta mano va a tener la capacidad de tomar o de llevar consigo misma una molécula de calcio. Aquí tenemos un cuadro el cual representa algunas proteínas reguladas por calcio y también la calmodulina. Tenemos entre unas que otras la adenililciclasa que se encuentra en el cerebro. Tenemos también la calcineurina, que también es llamada la fosfoproteína fosfatasa 2B. Y también tenemos otras enzimas como que también son bastante importantes para la fisiología de nuestro cuerpo y la bioquímica de ellos. Y también tenemos la RNA helicasa, la cual se verá en sus clases de bioquímica del segundo periodo. Receptores tirosina quinasas. Esta es otra familia de receptores que tenemos que aprender para la clase de bioseñalización. Estos receptores contienen dos dominios conectados por un único segmento transmembrana. El dominio extracelular va a servir para la unión del ligando y el dominio intracelular o citoplasmático va a servir para fosforilar residuos de tirosina. Es por eso que se llaman receptores tirosina quinasas. Una quinasa tiene la función de fosforilar. Siempre que escuchen ese nombre de quinasas es porque fosforila. Entonces es por eso que estos receptores se les llama receptores tirosina quinasas. ¿Y cuáles son los receptores prototipo de ellos? De esta familia son el receptor de insulina y el factor de crecimiento epidérmico. Hablaremos ahora de la autofosforilación del receptor de insulina. Primero hay que decir que la insulina regula tanto enzimas metabólicas como la expresión génica, puesto que la insulina no penetra las células, pero inicia una señal desde el receptor a enzimas sensibles a insulina en el citosol y al núcleo. Y en el núcleo es donde va a estimular la transcripción de genes específicos. La proteína del receptor de insulina activo, INSR, consiste en dos subunidades alfa idénticas y dos subunidades beta, las cuales al unirse, las alfa con las beta, van a formar un dímero de monómeros alfa-beta. Las subunidades alfa tienen el dominio de unión a insulina, el cual es extracelular. Y las subunidades beta tienen el dominio intracelular, los cuales contienen la actividad proteína quinasa, que transfiere un grupo fosforilo desde ATP al grupo hidroxilo de residuos tirosina en proteínas diana específicas. Cada subunidad beta fosforila 3 residuos tirosina cerca de la otra subunidad beta, y a eso se le llama autofosforilación. ¿Y con qué finalidad se hace esto? La autofosforilación se hace para poder abrir el sitio activo de la enzima.
lo cual va a permitir que se fosforilen otros residuos de tirosina de otras proteínas diana. Ahora hablaremos del receptor de insulina. Aquí tenemos los pasos los cuales tiene que caminar el receptor de insulina para poder hacer los efectos finales de la insulina. El paso número 1 es lo que acabamos de mencionar, que es la autofosforilación de INSR. Esta autofosforilación abre paso a que el sustrato 1 del receptor de insulina, IRS1, pueda ser fosforilado en sus residuos de tirosina, el cual es el paso número 2. El paso número 3 consiste en que ese sustrato del receptor de insulina 1 pueda ser invadido por varias otras proteínas y complejos con la finalidad de llegar hasta el citoplasma o incluso al núcleo de la célula. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, primero, IRS1, a través de su residuo de tirosina fosforilado, va a llegar a un dominio SH2 de una proteína adaptadora llamada GRB2. La proteína adaptadora GRB2 la vamos a entender como que si tiene dos brazos. Un brazo derecho, el cual lo vamos a denominar dominio SH2, que es el que va a unir a IRS1 con esa misma proteína, y un brazo izquierdo, el cual es SH3, el cual va a unir la proteína GRB2 con SOS. SOS no es nada más que un factor de intercambio de nucleótidos de guanosina, que se va a decir por sus siglas GEF. ¿Qué significa que sea un GEF? Significa que SOS tiene la función de catalizar la sustitución de GDP unido por GTP en la siguiente proteína G, que es llamada RAS. SOS, la función de SOS es intercambiar GTP y GDP en RAS, así como lo vemos en la imagen. RAS no es nada más que una proteína G pequeña, es una familia. La familia de RAS es proteína G pequeña. ¿Y cuál es la función de RAS? RAS funciona como activo e inactivo, así como tenían las proteínas G normalmente. RAS va a tener la función de activar una proteína quinasa, la cual es RAF1. RAF1 es la primera de 3 proteínas quinasas que van a formar una cascada en la que cada quinasa activa la siguiente por fosforilación, el cual lo vemos en el paso 5. Estas proteínas quinasas van a ir activándose por cascada de fosforilaciones. RAF1 es la primer proteína quinasa. Entonces, la siguiente proteína quinasa que se va a activar debido a que RAF fosforila no va a ser nada más que MEC. MEC va a fosforilarse y esta a su vez va a fosforilar ERK, que se activa porque va a fosforilar un residuo de treonina y otro de tirosina. No es necesario que se aprendan estos aminoácidos, puesto que en la diapositiva los dice mejor explicados. Entonces, RAF fosforila a MEC, MEC fosforila a ERK. ¿Y cuál es la función de ERK? ERK tiene la función de entrar al núcleo de la célula y va a poder fosforilar factores de transcripción como ELK1 o ELK1. ELK1 puede modular la transcripción de unos 100 genes regulados por insulina, algunos de los cuales codifican proteínas esenciales para la división celular. Entonces, toda esta cascada que nosotros acabamos de estudiar es como la insulina actúa como un factor de crecimiento. Ahora bien, algo que agregar aquí es que también a las proteínas quinasas, en orden de su descubrimiento, primero se descubrió ERK o ERK,
el cual se descubrió que este podía ser activado por diferentes mitógenos, los cuales son señales extracelulares que inducen a la mitosis y a la división celular. Y se dieron cuenta que esta proteína puede ser activada por otra proteína quinasa. Entonces, por eso es que a ERK se le llamó MAPK, y a MEK, el cual fosforilaba a ERK, se le llamó MAPKK, y luego a RAF se le llamó MAPKKK, lo cual es quinasa. Entonces, estas proteínas, como se van a estar fosforilando, también pueden intervenir en la señalización iniciada por otros factores de crecimiento, tales como el factor de crecimiento derivado de plaquetas PDGF y también el factor de crecimiento epidérmico EGF. Aquí vemos un resumen de todo lo que acabo de explicar. Vamos a decirlo rápidamente para no estar estancados en esta diapositiva. Primero, el receptor se autofosforila. La tirosina de IRS1 es su diana. Al estar fosforilado, IRS1 sirve como punto de nucleación, es decir, que van a llegar otras proteínas para transmitir el mensaje hasta el núcleo, que es donde vienen GRB2, SOS, RAS y todos los demás. IRS1 se une con el dominio SH2 de GRB2. GRB2, a través de su dominio SH3, se une con prolinas de SOS, que actúa como lo que ya hemos visto, que es un intercambiador de GTP y GDP en RAS. RAS es una proteína G. Entonces, RAS va a activar a RAF1 a MEK, MEK a ERK y ERK a ELK1. Estas tres por fosforilación. Ahora bien, tenemos abajo un resumen de qué es lo que van a fosforilar estas, porque no todas son fosforiladas por tirosinas o serinas. Por ejemplo, ERK fosforila la serina y la treonina. MEK fosforila serina y tirosina. Y RAS va a fosforilar serina y treonina al igual que ERK. Bueno, ahora hablaremos de otra posibilidad en la ruta de la insulina. Recordemos que habíamos dicho que la insulina va a ejercer tanto efectos metabólicos como efectos en la codificación de genes específicos. Ya vimos cómo es que llega al núcleo y codifica esos genes. Ahora veremos cómo ejerce efectos metabólicos. Recordemos que el sustrato 1 del receptor de insulina, IRS1, era captado por un dominio, se unía a un dominio SH2 de la proteína GRB2. Pues en esta ruta de PIP3 no es así, sino que se va a unir, al igual que en la ruta anterior, se va a unir al dominio SH2 de una enzima llamada PI3K o PI3K. Esta enzima tiene la facultad de catalizar la conversión de PIP2 a PIP3, lo cual significa que le está fosforilando el PIP2 en la posición 3 para formar PIP3. PIP3 puede, a través de su cabeza, de la cabeza de su compuesto en el lado citosólico, puede unirse a una proteína quinasa B. Esta proteína quinasa B fue fosforilada previamente por una proteína llamada PDK1, la cual no se muestra en este esquema, pero es importante conocerla. Ahora bien, ¿cuál es la función de una proteína quinasa? Es lo que hemos estado diciendo en todo este video. Las funciones de las proteínas quinasas son la fosforilación, y la proteína quinasa B va a fosforilar específicamente a la glucógeno sintasa quinasa 3 o GSK3, la cual, al estar fosforilada, se va a encontrar en su forma inactiva. Y cuando está inactiva, esta no puede convertir a la glucógeno sintasa en su forma inactiva por fosforilación. De modo que la glucógeno sintasa va a permanecer activa, por lo que va a aumentar o va
a estimular la síntesis de glucógeno. Es así como la insulina va a estimular la síntesis de glucógeno para que no haya una hiperglucemia o al momento de consumir alimentos. Regresando en la vía, la proteína quinasa B, además de fosforilar la glucógeno sintasa quinasa, tiene otra vía para poder disminuir la glucosa en sangre, la cual es estimular el movimiento del transportador de glucosa GLUT4 desde las vesículas membranosas internas a la membrana plasmática, incrementando la captación de glucosa. Y esto no lo hace sola, sino que además de la proteína quinasa B, una proteína de la cual ya hemos hablado, la clatrina, le ayuda a que pueda estimular ese movimiento y disminuir la glucosa en sangre. Por otro lado, ¿cómo hacemos para que finalice el estímulo de esta ruta? Esto se hace a través de una fosfatasa específica de PIP3, la cual se llama PTEN. PTEN elimina el fosforilo de la posición 3 de PIP3. Por lo tanto, se va a generar de nuevo PIP2, el cual no ejerce ningún efecto parecido al de PIP3. Por lo tanto, no puede unirse a la proteína quinasa B y esta a su vez no puede hacer todos los efectos que acabamos de mencionar. Además, PTEN se ha demostrado a través de estudios y experimentos que en el cáncer ayuda a la división celular, por lo tanto, también ayuda al crecimiento de tumores. Tenemos también otros ejemplos de receptores tirosina quinasa. Además del receptor de insulina, tenemos otros como el factor de crecimiento epidérmico o el de plaquetas, además de los que vemos en pantalla como el factor de crecimiento de fibroblastos, el factor de crecimiento epidérmico vascular y el factor de crecimiento nervioso, entre otros. Como conclusión de las vías de la insulina, podemos decir que IRS1 puede activar varias vías de señalización a través del dominio SH2, ya sea AGRB2 o por PI3K. ¿Qué es lo que leemos a continuación? La insulina afecta la expresión génica a través de la vía ERB2, SOS, RAS y MAPK. Y la insulina también afecta el metabolismo del glucógeno y el transporte de la glucosa a través de PI3K, proteína quinasa B. Otro sistema de señalización es el sistema JAK-STAT. Es otro tipo de receptor que en realidad es una variación de los receptores de tirosina quinasa porque no tienen actividad proteína quinasa intrínseca, pero cuando están ocupados por su ligando unen una tirosina quinasa citosólica. Un ejemplo de este sistema es el que regula la formación de eritrocitos en los mamíferos. La señal original, o citoquina en este caso, se llama eritropoyetina. La eritropoyetina es una proteína que se sintetiza en el riñón, la cual al unirse con el receptor se dimeriza y eso hace que sea capaz de unirse una proteína quinasa llamada JAK. JAK tiene la capacidad, ya que es una proteína quinasa, de fosforilar. Esta puede fosforilar a el receptor, puede fosforilar otras tirosina quinasa o bien puede fosforilar a STAT. STAT son factores de transcripción. Es una familia de factores de transcripción. Entonces, un dominio SH2 que se encuentra en STAT5 va a unir los residuos fosforilados de tirosina en el receptor de la eritropoyetina, posicionando STAT para su fosforilación por JAK en respuesta a la eritropoyetina.
STAT5, cuando ya está fosforilado, forma dímeros que causa su transporte al núcleo. Y ahí es donde hace su función en la expresión génica para la maduración de los eritrocitos. El sistema JAK-STAT opera en otras rutas de señalización, además de los factores de transcripción para la formación de eritrocitos, también actúa en la ruta de la hormona leptina. También hay que conocer que JAK puede poner en marcha la cascada MAPK a través de GRB2, que es lo que observamos en el lado derecho de la figura que tenemos presente en la pantalla. Finalmente, hay que conocer también que hay una proteína que se llama SRC. La proteína SRC es otra que tiene actividad tirosina quinasa y es soluble. Esta se asocia con otros receptores cuando se unen a sus ligandos. La SRC fue la primera proteína en la que se encontró el dominio de unión de residuos de tirosina fosforilados característicos que posteriormente se denominó el dominio de homología SRC o simplemente SH2.